Determinación del ingreso de equilibrio. Bueno, en este tema vamos a hablar de dos subtemas, que es la demanda agregada y la función del consumo, del ahorro y de la inversión. Ahora bien, ¿qué es la demanda agregada y cuáles son sus componentes? La demanda agregada es la suma de todas las demandas individuales de un bien o de un servicio. ¿Cómo se conforma? Se conforma por 4 elementos, que son el consumo, las compras de gobierno, la inversión y las exportaciones netas. Pero, ¿qué atañe cada uno de estos componentes? La finalidad del video es explicar el concepto y la importancia de cada uno de ellos, así como la función de consumo, ahorro e inversión. El primer y más importante elemento de la demanda agregada es el consumo. Este representa el valor de los bienes y servicios finales comprados por las familias. En la mayoría de los casos simboliza entre el 60 y el 80% de ingreso. Este a su vez se determina por el mismo nivel de ingreso que tiene cada familia o la clase social a la que pertenece. El segundo factor es el gasto de gobierno, y no hablamos del gobierno como un agente económico, sino más bien como el administrador general del gasto público en sus diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Este requiere de realizar compras de bienes y servicios para edificar obras, pagar salarios, pagar la renta de oficinas y edificios, entre otras cosas. La inversión es el tercer componente. La inversión es la aplicación del recurso financiero para la ampliación de activos fijos. Esto se da mediante la adquisición y el mantenimiento del equipo y maquinaria, y tiene como finalidad aumentar el empleo y la producción. Sobre esto es importante destacar que, según la teoría keynesiana, de esta depende considerablemente el crecimiento económico, pues según Keynes, el ahorro debe convertirse en inversión para que de esta forma la economía continúe en equilibrio. Dentro de la inversión encontramos la inversión bruta o total. Esta tiene dos componentes, que es la inversión neta más la depreciación. La inversión neta es la nueva inversión destinada a la compra de maquinarias, y la depreciación es el costo de reparación o reemplazo de los activos fijos ya existentes. El cuarto y último componente es el de exportaciones netas. Las exportaciones netas son la diferencia entre exportaciones e importaciones. ¿Pero qué son las exportaciones? Las exportaciones son la venta de bienes y servicios que son producidos en una economía, pero se venden en el resto del mundo. En contraparte, las importaciones son las compras de bienes y servicios a otros países que realizan los residentes del mismo país para satisfacer las necesidades. En suma, las exportaciones netas representan el saldo con el sector exterior, que este puede ser positivo o negativo. Si las exportaciones son mayores a las importaciones, el saldo es positivo. Si las importaciones superan a las exportaciones, este es negativo. Las exportaciones netas se dan en economías abiertas. El segundo tema que nos atañe es el de las funciones del consumo, el ahorro y la inversión. Definamos qué es una función. Una función es una expresión algebraica que se refiere a la relación de dependencia entre dos variables. En el caso de la función del consumo, la relación está entre el consumo y el ingreso. Esta relación es directa, porque al aumentar el ingreso, por ende aumenta el consumo. Es decir, la variable dependiente es el consumo con respecto al ingreso. Hablando de la función del ahorro, es una relación complementaria en conjunción al consumo, porque el ahorro igual depende del ingreso, aunque no lo hace de una manera proporcional. También la teoría keynesiana nos dice que el aumento dependerá de la propensión marginal del consumo y del ahorro respectivamente. La función de la inversión no depende directamente del ingreso. Esta es una variable económica más compleja y depende de muchas otras. La función de la inversión se refiere a la ampliación de activos fijos para la producción de bienes y servicios. Esta función depende del tipo de interés, la tasa de ganancias y la situación económica, puesto que los ahorradores y los inversionistas son diferentes.
por ende tienen motivos diferentes para ahorrar o para invertir. El siguiente tema a abordar es sobre el papel y funciones del gobierno en su participación en la actividad económica, para lo cual lo desglosaremos en los siguientes subtemas: las imperfecciones del mercado, el gasto público, los impuestos y el déficit público, el multiplicador del gasto, impuestos y presupuestos equilibrados, y reguladores automáticos. Buen día, mi nombre es Elena Martínez y yo les voy a hablar acerca del papel y las funciones que desempeña el gobierno al participar en las actividades económicas. El primer tema que abordaremos será las imperfecciones de mercado. El mercado de competencia perfecta tiene una serie de características que limitan muchísimo la realidad de dicho mercado. Por ejemplo, la gran cantidad de ofertantes y demandantes, productos homogéneos, información perfecta y la no existencia de barreras de entrada, creando una situación perfecta de relación entre oferta y demanda. Solo algunos mercados del sector primario, como por ejemplo la fruta o el mercado bursátil, pueden aspirar a ser considerados mercados de competencia perfecta. De ahí que la mayoría de mercados que existen en la realidad son denominados como mercados de competencia imperfecta. A continuación, les daré algunos ejemplos de mercados de competencia imperfecta, que son los más importantes. Tenemos el monopolio. El monopolio es aquella situación de mercado en la que existe un solo ofertante. El monopolista tiene un dominio absoluto del mercado, por lo que él puede imponer el precio y las condiciones del mercado. El producto es homogéneo, pero las barreras de entrada son tan grandes que impiden que haya auténtica competencia. Algunos monopolios no pueden ser superados porque se necesita crear una serie de infraestructuras que son demasiado costosas. Después tenemos el oligopolio. El oligopolio se trata de un mercado de competencia imperfecta en el que existe un número limitado de ofertantes, aunque entre ellos no se llega a ningún acuerdo. Cuando estos acuerdos existen en las empresas, se puede hablar de que hay un cártel. Hay que tener presente que en la Unión Europea están totalmente prohibidos el acuerdo entre empresas para eliminar o restringir la competencia entre ellas. Eso no se da. En el oligopolio, el producto es homogéneo, ya que los productos que venden las diferentes empresas son iguales o sustitutivos y existen barreras de entrada en el mercado, aunque no tan insuperables como en el caso anterior del monopolio. También tenemos el mercado de competencia monopolística. El mercado de competencia monopolística, en este existen muchos ofertantes y las barreras de entrada no son demasiado importantes. Lo que realmente es significativo en este mercado de competencia monopolística es que el producto no es homogéneo, ya que cada empresa intenta crear un producto propio que se diferencie de los productos de las otras competencias, hasta con el fin de conseguir que los demandantes prefieran los productos de una empresa determinada sobre las demás. Después tenemos la imposibilidad de la información perfecta. Una de las limitaciones del modelo de mercado de competencia perfecta es la necesidad de la existencia de información perfecta, que es muy difícil que exista, ya que suele tener toda la información sobre un producto determinado, especialmente si esto debe realizarse sin costo ni esfuerzo para los diferentes agentes que invierten en el mercado. De ahí que ninguno de los diferentes modelos posee la información perfecta como característica. Ahora bien,
El siguiente tema que abordaremos será el gasto público. ¿Qué es el gasto público? El gasto público son la suma de todos los gastos realizados por las instituciones, entidades y organismos integrantes del sector público de una economía nacional. Va a comprender el gasto realizado por el Estado y sus organismos autónomos, las corporaciones locales, las empresas públicas y la seguridad social. Por medio del gasto público se trata de dar respuesta en los países con economía de mercado a las necesidades de carácter público o colectivo. Entre los fines últimos del gasto público en un Estado moderno se encuentran presentar la regulación de servicios como lo que es seguridad, defensa, justicia y demás, en los que no se puede aplicar el principio de exclusión, que no puede confiar su provisión de mercado. Otro fin es alcanzar una distribución más equitativa de la renta y la riqueza nacional, al igual que alcanzar un mayor grado de desarrollo o crecimiento económico, mantener el nivel general de precios estable, condición que no se va También se encarga de conseguir el pleno empleo de los recursos productivos, en especial de la mano de obra y del factor del trabajo. Los gastos públicos se pueden clasificar después de una triple óptica o punto de vista: orgánico, económico y funcional. El criterio orgánico clasifica los gastos según la entidad u organismos administrativos que los realiza. La clasificación económica del gasto público puede hacerse desde un doble punto de vista, que serían gastos corrientes y gastos de inversión, al igual que los gastos públicos sin contraprestación y los gastos públicos con contraprestación. El criterio funcional clasifica los gastos públicos según la finalidad o propósito para los que los mismos se realizan. Existen numerosas clasificaciones, pero la Organización de las Naciones Unidas ha propuesto una clasificación funcional normalizada de los gastos públicos, agrupados en 5 grandes funciones, que serían el servicio general, administración general, defensa, justicia y policía. Los servicios comunales, que serían los gastos de carretera, redes de transporte, comunicación en general, abastecimiento de aguas, saneamiento e incendios. Los servicios sociales, que son 4 subfunciones, que serían el gasto en educación, gasto en sanidad, gasto en seguridad social y gasto en otros servicios sociales. Después tenemos los gastos económicos, que serían los gastos en la agricultura, recursos no minerales, gastos en combustible, energía, gastos en recursos minerales, industrias manufactureras y construcción, gastos en transporte y comunicaciones. Y por último, los gastos no clasificables. Ahora sí, el siguiente tema que vamos a abordar es los ingresos y el déficit público. La relación entre los gastos realizados y los ingresos efectivamente obtenidos muestran el resultado de las cuentas del sector público, que se pueden definir en 3. Superávit presupuestario, que es cuando los ingresos son mayores que los gastos, aunque sea la situación ideal para una empresa. En el caso del sector público, no se concibe que se obtenga capacidad de financiación de manera continuada, ya que se supone que se podría pagar menos impuestos o que se podría gastar más en determinados servicios o infraestructuras públicas. El siguiente sería el equilibrio presupuestario,
que es cuando los ingresos y gastos coinciden o al menos son similares y es una tendencia estable de la economía. El siguiente es el déficit presupuestario, que es cuando los gastos públicos superan a los ingresos. Esta situación se asume como normal en las economías avanzadas. Si bien es deseable que esta necesidad de financiación se mantenga en unos niveles controlables para que no hipotequen en exceso de capacidad de intervención del sector público. Según el carácter que tiene el déficit, podemos hablar de dos tipos de déficit, ya sería el déficit cíclico y el déficit estructural. El déficit cíclico se produce cuando la economía se encuentra en la fase recesiva del ciclo económico. Esto implica que disminuye la recaudación de impuestos por la caída en la actividad y aumenta el gasto público al incrementarse las prestaciones por desempleo. Se genera así un crecimiento del déficit público. También tenemos el déficit estructural, que es aquel que persiste incluso cuando la economía está en fase alta del ciclo económico y esta se acerca de situaciones de pleno empleo. Si su volumen es grande respecto al Producto Interno Bruto del país, se puede convertir en un gran problema, ya que, como veremos Por otro lado, tenemos el déficit estructural, que es aquel que persiste cuando la economía está en fase alta del ciclo económico. Está cerca de situaciones de pleno empleo. Si su volumen es grande respecto al PIB del país, se puede convertir en un gran problema. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Una de las principales maneras de entender cómo el Estado participa en la economía nace principalmente en la necesidad que ha tenido el Estado de intervenir en la economía con la finalidad de proporcionar equilibrio a los disgustos sociales que se han creado históricamente debido a la desigualdad social que surge, por supuesto, como consecuencia del creciente capitalismo, el cual también en este caso surge debido a la extinción del feudalismo, donde el señor feudal se encargaba de la protección del individuo. Una vez que este finaliza, el capitalismo consiste en que el individuo va a cuidar de sí mismo, por lo tanto empiezan a surgir las desigualdades económicas y los problemas sociales. Una de las formas que se utilizaron para combatir este disgusto social fue el nacimiento de un concepto que es el concepto de bienestar, el estado de bienestar. Este concepto surge por primera vez en el siglo XIX y surge por supuesto como un concepto social, en este caso por parte de Otto von Bismarck, y él lo hace con la creación del Seguro Social, el cual todavía es vigente en muchos estados. Posterior a este estado del estado de bienestar social, nace también el concepto del estado de bienestar económico, creado por el señor Keynes, con lo cual se crea una ruptura con la etapa liberal económica que estaba predominando antes de la crisis de los años 30. Este estado de bienestar opera en el campo de producción e inversión, creando de esta manera una economía mixta, que era la finalidad: deshacerse del liberalismo económico para pasar a una economía mixta donde el Estado tenga una mayor participación en la economía. Mientras que, como ya habíamos mencionado, el estado de bienestar del siglo XIX de Bismarck estaba enfocado en la redistribución de bienes y servicios. Podemos diferenciar los estados de bienestar keynesianos. Principalmente podemos encontrar los estados de bienestar keynesianos liberales, que se caracterizan principalmente por estar conformados países
anglosajones que se caracterizan por impulsar el mercado, la protección a la pobreza y la limitación en el desarrollo de los servicios sociales. Otro de los estados de bienestar keynesianos es el estado corporativo, los cuales se encuentran principalmente en la Europa continental, y estos generan un gran impacto en la redistribución de bienes y servicios de una forma exagerada. El punto de vista de críticos y los servicios y beneficios dependen de la posición laboral y las contribuciones que realices. Los estados de bienestar keynesianos socialdemócratas se localizan principalmente en la zona escandinava, y una de las características principales es la de la desmercantilización de los derechos sociales. Para comprender cómo interviene el Estado en la economía, debemos comprender primero ciertos conceptos. Entre ellos principalmente está el concepto del multiplicador del gasto, o de las nociones que se explican este es uno de las nociones que se explican en los primeros cursos de economía, y de lo que nos informa este multiplicador es sobre cuánto va a estar aumentando la cantidad económica tras el aumento del gasto público. El problema es que de un componente básico del debate y la lógica económica nos dejamos explicar ciertas cosas muy interesantes que son necesarias para poder matizar un concepto tan importante. En este caso, la explicación más sencilla y básica, y a menudo la única que se da, es que la producción total, que también en este caso se le llama la renta total, se descompone en consumo, inversión, exportaciones netas y gasto público. A su vez, en este caso, el consumo depende de la renta, de forma que si aumenta el gasto público, estaremos fomentando también que aumente la producción y por lo tanto la renta. Al hacerlo estaremos fomentando el consumo, de forma que al final el incremento total de la producción va a ser superior a la del gasto público. Por lo tanto, en este caso la ecuación final se matiza mucho más incorporando una estructura más compleja por parte del sector privado, en este caso ahorros, impuestos, importaciones, etc. La pregunta entonces aquí es sencilla. A la vista de los datos que ya tenemos, la pregunta sería: ¿el multiplicador es inferior o superior a la unidad? Entonces, para poder entender esto, lo que hacemos son análisis econométricos, empíricos, gráficas de correlación, y cogiendo un dato u otro, un papel te dice una cosa, otro te dice otra cosa. El problema, lo que podría ser más importante, es que si bien se matiza mucho en la estructura del consumo privado, también se homogeniza todo el consumo o gasto público. A la hora de hacer una correlación, se introducen dos datos de aumento del gasto público de dos países diferentes, suponiendo que el efecto debería ser el mismo. Y aun con la misma estructura privada, esto no tiene por qué ser de esta manera. En este caso podemos llegar a dos principios principalmente. El primero sería que no todo gasto aumenta la producción. Esto se debe a que no todo el gasto público incrementa directamente la producción, ya que el Estado, por ejemplo, si el Estado gastara 200 pesos más por habitante para comprar lujos, como podría ser algún equipo electrónico, toda la renta acabaría en el exterior. En este caso habremos aumentado el gasto público y a la vez las importaciones, de manera que la producción y la renta no variaría, seguiría de la misma manera. En este caso, otro de los principios que debemos de tener en cuenta para poder entender la economía sería uno que nace como antecedentes de cómo el Estado comienza a intervenir en la economía, como ya lo habíamos mencionado, que fue en este caso el señor Keynes, debido a la crisis de los años 30. Para ello, lo que propone Keynes es intervenir sobre el nivel de demanda agregada, aumentando la inversión, para que a su vez también aumente la producción y el empleo, con lo cual van a aumentar los ingresos de la comunidad, también el consumo, y esto va a aumentar la demanda que se está realizando por parte de la población, la demanda efectiva. Cuando se alcanza la plena ocupación,
cualquier intento de aumentar la inversión pondrá en movimiento una mayor tendencia de los precios a aumentar sin limitación, es decir, nos encontramos frente a un estado de inflación. En esta situación, el crecimiento de los precios irá acompañado de un aumento en el ingreso global real. Por lo tanto, para poder equilibrar esto, lo que tiene que hacer el Estado es ejercer una influencia que oriente la propensión marginal al consumo. Esto significa que a través de su sistema de impuestos, ellos lo que van a hacer es fijar una tasa de interés. Por lo tanto, lo que planeaba Keynes era que si la inversión privada es insuficiente para lograr la ocupación plena, se deben de tomar medidas tendientes a que se redistribuyan los ingresos de una forma que se incremente la proporción marginal a consumir. En este caso, Keynes pensaba que socialmente resultaban aceptablemente moderadas diferencias de ingresos, pero que eran indeseables e innecesarias las grandes diferencias. La concepción keynesiana planteaba que el sistema económico capitalista es típicamente inestable, dado que no existe un mecanismo automático que elimine los desequilibrios en los mercados de bienes y factores. Por ello, es sumamente necesario que el Estado intervenga en la economía mediante el estímulo de la demanda agregada para que ésta alcance su posición de equilibrio donde no es capaz de llegar a sí misma. En este caso surgen a partir de esto los regulacionistas, los cuales piensan que la economía como contradictoria, ellos se plantean cómo explicar la reproducción de una sociedad que es contradictoria y cómo esa sociedad, a pesar de la contradicción, se sigue desarrollando. Ellos pensaban que las sociedades tienen elementos que se regulan. Esa contradicción es determinado tiempo y así el desarrollo de esa economía capitalista. Esto da hasta el momento que esos ingresos pierden la capacidad de regular y se produce una crisis, por lo tanto. En ese momento se generan nuevos mecanismos reguladores. Los regulacionistas buscarán entender la dinámica económica del capitalismo. Intentan explicar las distintas formas de reproducción en que se da el capitalismo. Por lo tanto, como podemos ver a lo largo de toda esta explicación que proporciono yo y mis otras dos compañeras, nos damos cuenta que el Estado intervenga en la economía primero surge como una necesidad debido a que la economía se estanca, ya que no puede fluir por sí misma debido a la tendencia de acumulación que produce per se el capitalismo. Por lo tanto, la intervención de la economía llega a un punto histórico en el que se vuelve necesaria. En este caso, gracias a todas las ideas que proporciona el señor Keynes, es que se puede llegar más fácil a esta intervención del Estado, con lo cual se logra una economía mixta, la cual posteriormente se termina, porque terminan por no funcionar y se buscan otras alternativas, pero por el momento este es como el marco teórico que tenemos de cómo inicia la intervención del Estado en la economía y los conceptos básicos para poder entender en qué se basa y cómo funciona. Gracias.